las notas cordobesas de nuestro colaborador Paco Muñoz. Paco, muy buenas tardes, bienvenido y muchas gracias por estar aquí una vez más. Muy buenas tardes. Bueno, Paco, hoy vamos a comentar una entrada muy reciente, además, en el blog, porque pertenece a una aventura, a una experiencia también muy próxima en el tiempo, en la que te has jugado todo hasta el pellejo, ¿no? Eso es una exageración, desde luego, pero es verdad, fue muy emocionante, muy interesante, y salvo un arrastre que hubo que hacer por el suelo para entrar por una especie de gatera, en una de ellas, de las cavidades, pues resulta de que lo demás pues fue muy... Ha habido hasta que reptar y todo, ¿no? Te has acortado además de tus años en el cuartel. De la mili, incluso. Sí, de la mili. Mira, vamos, si te parece, tenemos una serie de fotografías, sí, 17 o 18 que son, que están acordes con el texto, vamos trabajando con el texto y luego tenemos unos vídeos al final de la totalidad, no de la totalidad, de una selección de fotografías, porque fotografías hicimos más de 300, o sea, fue lástima que no hiciéramos vídeo allí dentro, porque la realidad es que la luz no era. Pues vamos a hablar de las cuevas o las canteras califales del Parador de la Ruzafa. Esta zona, lo más importante de este comentario no son si las canteras son califales, si son romanas, que califales seguro lo serán, y lo más importante es el interés de la plantilla de los profesionales de la Ruzafa que están luchando por su puesto de trabajo y lo que pretenden es poner en valor unas canteras subterráneas que hay debajo del propio parador para que sea un acicate más que invite a la gente a venir, a visitar y a tener en un lugar paradisíaco como es y tener debajo el patrimonio de hace, por la parte más corta, 1000 años si son califales y 2000 si son romanas. Entonces, esto es lo que me llama mucho la atención. Esto fue lo que nos hizo entrar allí, en realidad, fue el impulso de los trabajadores, de dos de ellos, y bueno, y eso es lo que vamos a ver. En principio vamos a ver la fotografía número 1 que tenemos, que es una cueva que forma parte de lo que era el antiguo, la estamos viendo, el antiguo, esa es la entrada de una cueva en la que dicen que vivió Fray Diego de Alcalá, que luego estuvo en el convento San Francisco de la Ruzafa. En lo primitivo, esta zona era una zona de muchos eremitas, porque había muchas cavidades y cada uno vivía aislado de los demás. Y luego hubo un momento, esta es la cueva, esta que digo que vivió Fray Diego de Alcalá, esa se puede visitar, no lo recomiendo porque está muy sucia, está en un jardín, ahora está en un sitio muy bonito, y resulta de que luego después los reunieron a todos, los reunieron o bien en el convento de San Francisco de la Ruzafa o bien en las ermitas, que fue el sitio donde ya aglutinaron a todos los que estaban desperdigados por las cuevas. El parador, volviendo al parador, es como he dicho antes, un lugar maravilloso, incluso en el propio verano estamos viendo la entrada principal del parador. Esta fotografía está hecha desde la ruina de lo que fue el convento San Francisco de la Ruzafa arriba, que tiene un huerto y tiene una zona que todavía queda la puerta. Esta es una vista del archivo municipal de lo que era el convento, desde la antigua avenida de la Ruzafa, camino de la ermita. Ahí se ve, a la derecha se ve una cruz humilladero que todavía está dentro de los jardines. Ahí estaba alrededor la finca del Patriarca, el Cañito Bazán, que era un sitio de peroles de Córdoba. Esto es un sello conmemorativo que se hace de la Ruzafa en el año 77. Bueno, antes el convento que hemos visto anteriormente, cuando era convento, eso era, después fue fonda, de una fonda que se llamaba de Ricci, unos alemanes o suizos que tenían en Ambrosio de Morales una fonda y lo compraron con motivo de una desamortización. Ahora está dentro del recinto y bueno, allí aquello era una esquina en el que ya hemos visto la fotografía en la que se ve la cruz del humilladero, que todavía está, y el cruce a la derecha estaba el Cañito Bazán, que repito era un lugar muy agradable, con agua, que venía de una tarjea posiblemente árabe. Había agua, había sombra y estaba cercano, y íbamos andando de Perol las familias, cada uno con un útil. Bueno,
Aquí la cuestión es que nos pusimos de acuerdo, el chef, el jefe de cocina, que se llama Timoteo, el jefe de mantenimiento, el hijo del chef, que es David, que es licenciado en artes escénicas, en escenografía, y un jubilado que es aprendiz de todo y maestro de nada, que soy yo, como decía mi madre. Luego decidimos, como no éramos expertos en nada, lo que nos interesaba a nosotros es ver aquello, ver el estímulo que esta familia tiene, digo, los trabajadores del establecimiento hotelero que tienen para darle valor a aquello, para luchar por su puesto de trabajo, para demostrar que lo público sirve y para demostrar que los trabajadores, los funcionarios en este caso, o los de una empresa pública, trabajan, porque eso no hace falta estudiar en Salamanca para saberlo. Una lámpara portátil, unas linternas y eso que he dicho, el chef, el jefe de mantenimiento, el licenciado en escenografía y el jubilado fueron los que nos metimos. De las tres son accesibles dos de ellas, la tercera es un poco más complicada. Entonces vamos a ver la foto número 6, que llamamos. Esta es la entrada de la cueva, que estuvo habilitada durante mucho tiempo y estuvo habitada en tiempo de la guerra, luego lo veremos al final. ¿Por quién? Esta es la entrada y fue bodega y luego después una central era la central de transformación del propio parador en sus comienzos. Esto lo estudió un arquitecto en cierta ocasión cuando hicieron la reforma, que creo que se llamaba Eduardo Ruiz. No he conseguido encontrar datos del estudio que hizo, pero hablaba de que había 6 cavidades, que tal y cual. A nosotros nos va a interesar darle un repaso somero y rápido. Lo que sí es que esta zona de la antigua bodega pues reúne unas condiciones clarísimas como para decir, bueno, pues vamos a hacer una bodega que es en una cueva de la época califal, que era una cantera, demostrado que califal tenía que ser, porque la piedra que se empleaba normalmente en aquella época, arenisca o calcarenita, y hacer una degustación allí. Eso podría ser llamativo. La mayoría del público que viene ahora al Parador es oriental, creo que es japonés, y de un poder adquisitivo aceptable. Entonces quiere decirse que si tú vienes aquí y puedes en una cantera califal de hace 1000 años hacer una degustación de vinos de la tierra, eso es llamativo y no hace falta mucho dinero. Yo creo que están ellos por la labor, incluso la propia dirección, de poner en valor esta cuestión. Bueno, hemos visto, ahora vemos la antigua bodega, no sé si la hemos visto la entrada, y esta es, fíjate, la antigua bodega y el techo que es de la arenisca. En cierto sitio se cayó, eso está prácticamente en la propia entrada del Parador, pero debajo. Bueno, pues de aquí nos vamos a la cueva segunda, que es enorme. Esta es la bajada por otro lugar de la dependencia, es la bajada a la segunda cueva, y verás la siguiente foto. La siguiente foto se verá la característica, ¿ves? Una característica que te hace pensar que todavía el cantero se ha ido, le han tocado la trompeta y se han ido a comer y ha dejado el cincel y el martillo allí, y esta es muy grande, está dividida por tabiques en su parte principal, en la entrada, y allí al fondo vemos una especie de agujero, una especie porque está colmatada en muchos sitios, ha habido derrumbes, es lógico, el agua se filtra, el carbonato cálcico lo ves en las paredes con la formación ya de la estalactita y todo lo que... Yo de esto no entiendo, cuidado, que de geología estoy pegado, pero bueno. Entonces, incluso se da la curiosidad de que las propias ramas de los árboles de arriba están dentro de la cueva buscando el carbonato cálcico o la propia humedad. Mira, esto es una cavidad, entrando por el agujero del fondo que hemos visto de esa cueva segunda, es una cavidad en la que se metió David, que era el más joven, yo ni pensarlo, claro, y David, que era el más joven, se metió por allí y continuaba, es muy profunda, luego lo veremos en otra fotografía al final, en un número de fotografías que están montadas en un vídeo, y esta es, digamos, en la cueva segunda,
una cavidad que se perdía, y no es que sea exageradamente larga, pero me imagino que tendrá recovecos y sobre todo colapsar en muchos sitios. ¿Ves? Aquí hay mucho material que se ha ido cayendo, pero el corte derecho, el corte perfecto de las paredes y de los techos es la extracción subterránea cómoda de ese material. Luego después lo sacarían a secar los sillares, pero era muy fácil de extraer y por eso está hecho en extracción, o sea, en subterráneo. La pregunta, romanas, califales, yo creo que en el fondo da igual. En el fondo da igual, pero lo que sí es cierto es que más de 1000 años tienen, eso no hay que dudarlo, y que son unas canteras y que pueden ponerse en valor y se pueden visitar con la máxima seguridad, puesto que no hay que hacer espeleología, ni mucho menos, puede andar por ello. En realidad, todas las terrazas del Guadalquivir, todas las canteras que tenemos, las canteras de la Albaida, las canteras romanas, que luego veremos una foto para compararlas con estas, y todo lo que era el antiguo mar de Tetis, que cuando se marchó, pues dejó de sedimentación y se quedó toda la calcarenita, que es llamativo, porque las cuevas, o sea, en las canteras de la Albaida, que tienen a lo mejor 20 metros de profundidad, tú ves que en el sillar de abajo del metro primero hay una almejita que tú te imaginas cuántos millones de años han tenido que pasar para que haya 20 metros de sedimentación y que esta almejita estuvo viva hace 20 millones de años o 30 millones de años o lo que fuera, ¿no? Seguimos porque la realidad es que ahora nos vamos a la entrada de la cueva siguiente, que es la que llamamos nosotros esta precisamente. Esta es la tercera. Esta cueva ha estado siempre al albedrío del que quisiera entrar. Yo cuando era chico, pues entré, tendría 10 o 11 años, entré con otros nenes, que por cierto un cafre quemó un murciélago porque decía que era un vampiro y lo quemó vivo en una candela que hizo allí en la cueva. Esta cueva, esto es un colapso que ha tenido en la entrada, me imagino que la entrada estaría de otra manera, y es una rampa muy pronunciada, hay que bajar, yo no llevaba palo en aquel momento y es peligroso bajar. Y luego al fondo a la derecha veremos como al fondo a la derecha hay una gatera, que se ve la luz, que esta, fíjate, es una gatera que yo prácticamente pues estaba con la espalda, tuve que tirarme al suelo, cuerpo a tierra, como tú has dicho, recordándome de la instrucción en Lepanto, en la que había un teniente que le llamaban Cantimplora y que te decían cuerpo a tierra y luego te echaba tierra en lo alto en la cabeza y te decía, imagínate que es metralla. Claro, para eso le pagaban al hombre, para esa historieta. Esta es la entrada a la segunda habitación de la cueva del exterior. Esta entrada es la que yo ya dije, yo no me puedo quedar aquí el último, han entrado los otros tres y Timoteo, que era más grande que yo, digo, yo tengo que echarle valor y el cuerpo a tierra y entramos. Mira, esto es una roca que tiene dentro, que es muy llamativa porque parece como si fuera un mortero. Es una roca que yo no sé, esto los arqueólogos me imagino que lo conocerán. Entonces es una roca que tiene una cavidad y te da la impresión de que con una enorme masa tú vas ahí a moler lo que sea. Esa es la impresión que nos dio a nosotros. Claro, en esa prospección arqueológica, sí, Paco, a la que tú hacías referencia antes, era de hecho una de las grandes conclusiones que se sacaban, ¿no? Lo mucho que nos puede enseñar sobre los métodos de construcción de la Córdoba Omeya, ¿no? Sobre todo de dónde se extraía el material y qué tipo de material. Es que eso además hay una cosa muy curiosa, nos encontramos algún que otro hueso de animal en esta tercera que le llaman de la higuera o del algarrobo. Es muy difícil llegar a ella porque han sembrado un seto y entonces tienes que pasar entre el seto hasta llegar a la boca de la cueva, que está pegada a la calle Barón de Fuentequinto, a la propia, ¿cómo se llama?, valla que han levantado, y ese terreno lo ha absorbido, se lo han cedido al parador, por tanto esa cueva ya no está. Esa cueva tiene televisores viejos, tiene sillas, tiene plástico, tiene toda la inmundicia que la sociedad actual tira en cualquier sitio, que le da exactamente igual. Y allí encontramos pues un cánido, me imagino que por la estructura completo, se habría metido un perro y allí se murió y allí se quedó la osamenta que te llama la atención.
Teodomiro Ramírez de Arellano hablaba de esas cuevas, no, mejor dicho, Teodomiro Ramírez de Arellano no, los casos raros de Córdoba, el libro de los casos raros, hablaba de una historia de unos chabacanos de la época, de unos gamberretes, que decidieron entrar a un sitio, a la cueva, para coger un hueso y demostrar que habían entrado, porque había huesos en las cuevas, mucha cantidad de huesos. Eso es otra historia. Pero, ¿qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos, después de, aparte de los huesos, los murciélagos. Los murciélagos ya me trasladaron a mí, que tenemos una fotografía, míralos, había 2 o 3, no los molestamos, nos fuimos como el cafre aquel que quemó uno, en aquella época, hace 50 y tantos años, y a estos animales, pues lo único que le molestaba era el flash, el enfoque no es muy adecuado porque no podía enfocar, porque no sabía dónde estaba, apuntaba, y bueno, estos animales están allí, son de un tamaño considerable, por eso el individuo aquel mató, que yo no me acuerdo ni quién era, pero de todas maneras no se me olvida nunca la forma tan cruel de matar a un animal simplemente porque decía que era Drácula. Hubiera estado allí el Christopher Lee ese, seguro que lo apaña al nene, ¿no? El de la película. Importante que allí no entramos ya con Manolo, que es el jefe de mantenimiento, allí entramos solamente Timoteo, David, que es su hijo, y yo. Y entonces David también rebuscó en sitios más complicados, es más joven, más ágil, y luego después tuve ocasión, después de esto, de hablar. Las redes sociales son muy curiosas, aparte de que estás tremendamente vigilado, como ya nos demostraron el otro día, por el ojo de la sociedad científica, que cualquier cosa se queda allí grabada, pues, pero tienes una relación muy importante de intercambio de opiniones, y salió que una chica, que se llama Pilar López, dice, pues en esa cueva vivieron mis abuelos, y me facilitó una fotografía de la familia de su abuelo, que ahí la tenemos, esta familia que antes de la guerra civil habían vivido allí. Era un matrimonio con 6 hijos, que era de don Francisco Márquez de la Fuente y doña Ascensión Fimia Espino. Vivieron allí, luego se fueron, él era de Renfe, luego se fueron a Jaén, también vivieron en el Zumbacón, pero vivieron en la cueva. Esta familia ella trabajó en casa de Rafael Guerra, Bejarano, fue capataz de varias fincas de allí del Brillante, de una que se acuerda a su nieta más, era cercana al Cañito Bazán. El Cañito Bazán, propiamente dicho, que era la salida del agua de la Tarjea, hoy en día está dentro de una propiedad, la propiedad privada, resulta que acaba con todo, eso es así. Y bueno, y luego, para finalizar, vamos a ver una fotografía que es, para que comparemos. Fíjate, estas son las canteras que le llaman canteras romanas, que hay un restaurante por la zona de la colina, y le llaman Peña Tejada. Esto es la zona de Peña Tejada. Aquí estas son enormes, es una cantera enorme. Esta también seguro que son califales, porque es un periodo mucho más cercano a nosotros, 1000 años, no hay quien se los quite. En las otras, en la excavación, encontraron algunos utensilios del siglo X y del siglo XI, y muchos del siglo XV y del siglo XVI. Sí, porque había habido ermitaños refugiados. Claro, efectivamente. Habían utilizado como cuevas naturales. Siglo XV, siglo XVI. Y esto es para que veas que la estructura de la excavación, de lo que es la explotación minera de esa piedra, es exactamente igual que la que hemos visto en el otro sitio, más grande. Aquí yo me acuerdo que una vez fui y un camarero me dice, y esto llega hasta la Laborá, y dije yo, vale, de acuerdo, pues hasta la Laborá, que son un montón de kilómetros subterráneos, que yo no sé por qué, pero bueno, como el subterráneo que va a Medina Zahara, o como el que cruza el río para ir a yo no sé dónde, o como esa fantasía que tiene lo subterráneo, que llama siempre mucho la atención, ¿no? De todas maneras, y lo último, la última fotografía, para finalizar, es que veas, fíjate qué cosa más maravillosa, que es el parador, que si es verdad que el califa tuvo por allí su palacio de verano, no nos extraña, que no era tonto, claro, que no era tonto el califa, porque la verdad, no, hombre, no es que el califa tuviera esas comodidades y esa hermosura que hay ahora, pero tendrían jardines y tendrían es una zona que está en una zona intermedia de la sierra. Otro día vamos a hablar de la Huerta de los Arcos, que está un poquito más arriba, un escalón más arriba, que es maravilloso. Pero en fin, esto ha sido la aventura que hicimos un chef
extraordinario, porque yo he tenido oportunidad cuando el casamiento de mi hijo de probar su trabajo, que es Timoteo, chef de allí de la Ruzafa, su hijo, que es licenciado en ciencias de la escena, de escenógrafo, y Manolo, que era el jefe de mantenimiento. Todo un reportaje gráfico, sí, no solo fotográfico, sino también de vídeo. Toda una tarde estuvimos, bueno, podíamos haberlo hecho con mucha más tranquilidad, pero vamos siempre corriendo, siempre tienes que volver, él tiene que volver a una cosa, el otro siempre, pero fue muy emocionante, fue muy interesante y sobre todo lo más llamativo, el interés de esos trabajadores por darle valor a una cosa que tienen debajo de su empresa y que la empresa siga funcionando, esa empresa pública siga funcionando y sus puestos de trabajo estén ahí y no te inventen una privatización como te la inventan por cualquier cosa y llega a disfrutar y a utilizar el patrimonio en otro sitio distinto que es el que nos preocupa a nosotros, que es el público. La importancia de una buena gestión, como decíamos, Paco, has venido bien pertrechado porque incluso nos traes imágenes en movimiento de esa experiencia. Bueno, una serie de fotografías que seleccionamos en las distintas cuevas para que se vea el conjunto de lo que hemos hablado de esta muestra, pero hicimos muchísimas más, o sea, que es que no puedes tampoco. No hicimos vídeo, podía haber hecho vídeo en alta calidad porque mi cámara lo tiene, pero nos faltaba la luz, nos faltaban una serie de... Sin embargo, podemos pasar, si quieres, a ver los vídeos. Vemos el primero que habla de ve la cueva primera, que le llamamos nosotros, la bodega y la central de transformación. Esta es la entrada, como va rápido. Esta es otra entrada interior con una protección en el techo, porque fíjate, un pedazo de techo que se cayó haciendo unas obras. La techumbre está pintada de cal para protegerla, el techo de arenisca, parte también del techo de la cueva de donde era la bodega. Seguimos viendo, este es un pedazo que también de donde cayó la piedra. Esta es la bodega que hemos visto, la hemos visto antes, más zonas de transformación, de almacén. Toda esta zona está utilizable, la han utilizado, y esa es la escalera de salida de la primera. Luego después nos vamos a la segunda. En la segunda se van a ver fotografías más de la cavidad interior, esa que está en alto, que es más grande. Ahora yo no sé, espero que la vemos ahora ahí lo tenemos. Ahí, ¿no? Esa es la bajada a la segunda cueva. Esa fotografía la hemos visto anteriormente. Aquí ya vemos también que ha habido desplome. Esos son formaciones del propio carbonato cálcico. Zonas del suelo donde se ve perfectamente, tú ves ahí en la pared perfectamente las señales de los útiles de minería para extraer la piedra, algunas piedras prácticamente casi para cortarse. Eso es el carbonato cálcico, ¿ves? Las formaciones del agua que va solidificándose. Me imagino que es carbonato cálcico, porque si son calcarenitas, digo yo, puedo repetir que yo soy un profano, que yo digo cosas pero que son rectificables porque en el fondo no soy un experto. Fíjate, el corte es parecido a lo que hemos visto de las cuevas romanas, lo que pasa es que esta es más pequeña y ahora vendrá la parte de arriba. Hay una diferencia de color, posiblemente sea, no sé, mira, fíjate las raíces buscando huesos de animales que hay allí, de haber metido, y ahí tiene a David en una cavidad dentro y en la parte superior. Digo la diferencia de tonalidad de la piedra, que posiblemente sea por el componente, ¿ves? Ahí se ve más claro, no sé si será hierro, se sigue viendo. No sé si será hierro o será otro componente. Entonces, esta serie de fotografías corresponden a la cavidad de esa segunda cueva que le llamamos número 2, que estaba ya en alto, a la que yo no entré ni los demás, solamente entró David, pero que era muy grande y que había zonas que, bueno, pues que estaban colapsadas y esas derrumbes que son naturales porque, bueno, llevan mucho tiempo, han trabajado, han hecho un edificio encima, un edificio enorme. Vemos el siguiente vídeo que me imagino que será continúa en la cavidad superior,
las fotografías, fíjate la profundidad que tiene eso, pero hay mucho derrumbe en el suelo, parecen más bajas por la cantidad de derrumbe que hay, pero el techo está perfectamente, en el techo ves las señales de los cinceles porque el techo está tallado, han ido quitando y dejando los muros de contención para permitir la extracción del mineral. Esta es, repito, la cavidad de la segunda cueva, que David, más valiente que la leche, se metió por todos sitios, es tremendo. Fíjate que hay un recoveco, ahí hay un aluvión a la derecha enorme de haberse caído, ha cegado otra salida que continuaría para el otro lado, que me imagino que esa salida iría posiblemente hacia lo que es San Francisco de la Rusafa, al convento. Posiblemente todo estaba minado por la cantera, ¿no? Antes de... Pues yo os doy la enhorabuena, Paco, por ese trabajazo que habéis hecho, porque antes hemos hecho imágenes en movimiento, no son en movimiento, pero casi, porque es un inventario completísimo, ¿no? Un reportaje tremendo. Sí, nos queda, no hay tiempo ya, ¿no? Sí, sí, vamos. Pues nos queda la última cueva, nos queda la última cueva en la que esta es la rampa de bajada. Esta es la puerta de entrada desde abajo, sigue ahí la entrada, y ahora vemos que esto es dentro de la segunda parte, donde te he dicho que se veía como ese tipo de mortero. Ahora se verá otra fotografía, otro aluvión que se ve ahí. Ya ha metido una zona que ya no quiso entrar, más complicada. La zona, esa es la misma zona anterior, y fíjate cómo está, hasta televisores, sillas. Aquí están los señores de Drácula, Christopher Lee y sus compañeros de la película. Esa es la misma fotografía que hemos visto anteriormente, y toda la zona de la segunda habitación, en la que, bueno, ya le eché yo valor y pasé, ¿no? Fotografías que hemos visto de los habitantes que están allí, había 4 o 6, y eso ha sido la aventura de las cuevas o las canteras califales o romanas, posiblemente también antes, de la Ruzafa. Que ahora nos da muchísima pena habernos perdido, pero que de verdad te agradecemos muchísimo, de verdad, a ti y a todo el equipo que habéis hecho posible, como decimos, este paseo que casi nos ha hecho percibir la angustia, ¿no?, que también se debe sentir al entrar en espacios tan reducidos, cierto, ¿no? Es cierto. Yo muchas veces me admiro cuando un espeleólogo se mete por un sitio que coge justo y si tiene que volver de la misma forma que ha entrado. O sea, eso tiene que ser angustioso. Bueno, y ahí tenemos a nuestro colaborador Pancho Gamero, Pancho, ¿no? se mete por todos sitios. Que no se corta nada, vamos. También, que es mucho más grande que él, se meten en cualquier sitio. Yo lo he visto dentro, o sea, que yo me he quedado en la puerta, tú pasas, yo no por nada, pero yo es que prefiero quedarme aquí fuera. Y además asumiendo ese riesgo, como dice él, de tengo tanto tiempo, tengo tanto oxígeno. Claro, bueno, en el sitio que nosotros que fue una mina de agua de un venero de la sierra, bueno, lo único que ocurre es que tenían que entrar sujetándose con los hombros porque no había suelo, el suelo era agua. Entonces tenían que entrar sujetándose con los hombros y poniendo los pies donde fuera, pero hasta que entraron ya en un sitio donde ponían hacia pie. Pero la realidad es que es angustioso, eso es cierto, es angustioso, pero se meten en cualquier sitio. Esta gente son muy valientes, yo no soy tan valiente. Bueno, pero tú también yo, te implicaste, dijiste, yo no puedo perderme esto, ¿no? Claro, yo lo que digo, yo intento, y en este caso concreto no tuve más remedio que entrar, yo no me podía quedar, había entrado Timoteo, había entrado David, y yo me quedé aquí fuera y luego ¿qué pasa? La honrilla me obligó a tirarme al suelo y arrastrarme, que me puse de barro, porque hay mucha humedad, eso es cierto. Hay un ambiente húmedo, ahí no hay problema de oxígeno, porque no hay problema de oxígeno. Pero claro, lo de Pancho dice que tiene que calcular dónde entra, cuando empiezan los síntomas de que empieza a fallar el oxígeno y tiene que volverse. Eso, en cierta medida, yo creo que eso es peligroso. Tenías que entrar con un útil, con una bombona, con lo que sea. Sí, por eso él siempre, cuando cuenta estas experiencias, hace mucho hincapié en la precaución y en que él lo hace porque, bueno, él asume ese riesgo como investigador, pero que es una decisión suya que no debe dar ejemplo. No, pero que tampoco. Yo creo que la seguridad tiene que ser lo primero. Claro, efectivamente. Tú tienes que tener allí una bombona, una pequeña bombona de oxígeno, que te dé tiempo a volver a donde tengas que volver. Y sobre todo la luz, incluso ese hilo de Ariana que tienen muchas veces los espeleólogos para saber por dónde vuelves, porque es que en este caso concreto lo nuestro es una aventura, pero una aventura controlada y una aventura de salón.
pero en esos sitios en los que hay una cavidad que y que no sabemos a dónde vamos realmente, pero ni tú has visto algunas, peligro de desprendimiento. Claro, y tú has visto a esas que incluso se meten en una zona de agua para buscar una salida por otro lado. Claro. Por favor, es que es tremendo, Cuando dices tú y lo ves que hace, vamos, con su equipo de submarinistas y luego sale al otro lado de la cavidad, es tremendo, claro. Pero bueno, si no fuera por esta familia, la verdad es que no nos enteraríamos de todas estas cosas. Estas son accesibles y ojalá las puedan poner en valor y cualquier ciudadano pueda decir, pues voy a visitar las cuevas del Parador Nacional de la Rusafa. Pues ahí queda ese mensaje, esa invitación, esa reivindicación también. Y Paco, te agradecemos muchísimo, de verdad, que una semana más nos acompañes, que bueno, dentro de muy poquito volveremos a pedirte que nos acompañes tú y tus notas cordobesas. Muchísimas gracias. Gracias, Paco.